somos malagradecidos los peruanos. ¿Les ha pasado que de pronto han facilitado algo? ¿Le has hecho un favor a alguien? Que en realidad cuando uno hace un favor no hay que esperar retribución. Desde yo cuando hago un favor ya lo hago porque yo en eso tengo una manera de pensar diferente, no sé. Yo cuando hago un favor, cuando doy algo, genero algo, yo creo que lo hago más por mí que por la otra persona. Porque automáticamente yo me siento bien, no sé, siento que soy mejor persona. Entonces, a la larga termina haciéndome bien a mí, ¿no? Pero bueno, esa es mi mirada. Sin embargo, pasa que cuando tú haces algo por alguien, en el tiempo la otra persona no retribuye eso. Tendría que retribuirlo en primer lugar. Y lo segundo tiene que ver con, a lo mejor es tu expectativa, ¿no? Le pones una expectativa a eso. Consideras que la persona tiene que generarte una devolución. No sé. Entonces, yo me pregunto, ¿somos malagradecidos los peruanos? Jorge Yamamoto con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto saludarte. Y tal como lo has descrito, hay una serie de estudios que están alrededor de las investigaciones sobre la felicidad que encuentran que el ser agradecido y el ayudar a los demás es uno de los elementos más importantes para potenciar la felicidad. Claro. De hecho, hay un ejercicio que se recomienda que hagan una lista de las cosas que merecen agradecimiento y las personas respectivas. Y si en esa semana uno se comunica y agradece, al final de la semana va a haber un disparo de la felicidad. Pero no solo eso, sino como lo has mencionado, la otra persona va a volver a conectarse y va a sentir ese refuerzo para volver a ayudarte y se va generando una red de ayuda que de hecho apoya. En principio, se dice que el agradecimiento debe ser desinteresado y lo debe ser. Pero una cosa es ser desinteresado, otra cosa es ser conchudo y otra cosa es ser tarado. Entonces, correcto, hay un punto de equilibrio y generar ese agradecimiento termina siendo subjetivamente para los neurotransmisores de la felicidad bueno y objetivamente mejor porque nos permite tener una red de personas que nos ayudamos los unos con los otros. A ver, entonces, de lo que te escucho decir es el agradecimiento, el ser agradecido, el hacer, primero, el hacer algo por los demás, ¿correcto? El ponerme al servicio de los demás, el dar, tiene dos impactos. A nivel hormonal, digamos, se van a activar ciertas hormonas que me van a generar bienestar, ¿correcto? Eso es físicamente hablando. Y a nivel social, lo que va a ocurrir es que tácitamente la otra persona, voy a conectar con la persona, con la otra persona, y eso tácitamente genera una red de contactos, ¿no? O sea, de lugares seguros, digamos, un espacio donde con estas personas yo me siento seguro, me siento cuidado, me siento, no sé si blindado, pero sí cuidado. ¿Es eso así? Exactamente. Y ahí viene la segunda parte, y es que hay una falla en este sistema de bienestar y de fortalecimiento social, y es ser mal agradecido. En el Perú podemos ver que en las comunidades, sean pequeños pueblitos o pueblitos medianos, incluso capitales de distritos medianas, la gente es muy agradecida y hay un sentido de reciprocidad muy fuerte. Entonces es hoy por ti, mañana por mí, y así como no hay sistema bancario, como no hay mucha seguridad social, se genera una seguridad social vecinal, amical y familiar, y la gente además vive tranquila, porque cuando uno percibe que tiene gente que la va a ayudar en cualquier momento, eso reduce la ansiedad, reduce el estrés y te produce opioides, que en buen castellano te hace más feliz. Pero nos metemos a las grandes ciudades y ahí ¿qué va a ocurrir? Una cascada del mal, porque primero vas a ser discriminado, vas a ser choleado, blanqueado o chineado. Entonces eso genera una burbuja de protección que corta la empatía y ya ni siquiera saludas, vas en automático, y cuando te hacen algún favor ni siquiera dices, alguien dice gracias y ni siquiera te dicen de nada, te dicen ya.
Claro. Y más allá de ya, Claro. ni siquiera te miran y te agradecen o te dicen algo, y terminas tú percibiendo que si haces algo por los demás, no te retribuyen y automáticamente el cerebro deja de ayudar. Pero peor aún, como ya la gente sale con la pata levantada, aparece el mecanismo psicológico animus jodendi. Entonces ni siquiera estás atento para ayudar a los demás, sino estás morbosamente atento para, disculpando la expresión, joder al otro, el deporte nacional. Entonces se convierte en el mundo al revés, y eso que era tan hermoso y feliz como ayudar a los otros, se convierte en la pata levantada, golpea a quien puedas en el camino. Qué interesante lo que dices, Jorge, porque no solo pasa entonces por un tema de ser de malagradecidos en las ciudades o en las grandes ciudades, correcto, hablando aquí del Perú, sino que además eso se va transformando en una manera de ser, en una forma de ser. O sea, no solo no reconozco y mucho menos retribuyo el acto de generosidad de un tercero hacia mí, sino que además de eso me convierto en una persona que habita lo que tú dices, el animus jodendi, o sea, una persona que jode, que joroba, ¿correcto? Y claro, yo creo que las personas que están en ese estado son personas en realidad profundamente infelices, que no saben cómo gestionar lo que sienten, su rabia, su cólera, su frustración, y bueno, la ponen en el mundo proyectando ellos en los demás lo que ellos sienten. No sé si será así. Tal cual, porque la felicidad no es tanto un estado de carita feliz, sino es un estado interno de estar en su centro, en estar bien parado, ¿no? Cuando hay algo malo uno se molesta, cuando hay algo positivo uno se alegra, y uno es humano, ese humano que agradece, que ayuda y que forma parte de una red de todos somos mejor y más que la suma de las partes. Entonces el infeliz, y en el lenguaje castellano peruano, infeliz no solamente es el que está triste, sino el que es un miserable, el que es un desgraciado, el que no cumple normas humanas básicas. Eso refleja muy bien la infelicidad, que no es que está triste, sino que no tiene valores, que no coopera, y es no solamente un zángano, sino a veces un elemento nocivo, un virus para el bienestar colectivo. Claro, no solamente no juega, sino que juega en contra, que es peor, ¿correcto? Ahora, hay algo ahí, Jorge, bien interesante. A ver, yo interpreto por lo que tú estás diciendo que entonces el infeliz no se siente parte de la comunidad. Por ende, la felicidad es un ejercicio comunitario, es cuando yo me siento parte, me siento integrado a otros humanos. Eso por un lado. Y además, también nos mencionaste el concepto repito, de lo comunitario, que es lo que sostiene a muchos peruanos en muchas ciudades de nuestro país, en muchos pueblitos, ¿correcto? Y claro, ese concepto de todos somos uno, en algunas capitales, digamos, en algunas ciudades, Lima, sin ir muy lejos, se desarma porque, claro, no nos sentimos parte de, sino comenzamos a, como tú bien dices, negrear, cholear, blanquear, o sea, a todos nos cae por todos lados. No somos uno, no somos los blancos, los cholos, los hinchas de la U, los hinchas de la Alianza, por todos lados comenzamos a, no sé, a meternos cabe, digamos, a desintegrarnos, eso es, a desintegrarnos. Totalmente, exactamente. Además, lo que hay un elemento que es peor aún, o sea, el infeliz no es que no se sienta parte del grupo, porque paradójicamente los seres humanos somos seres colectivos y necesitamos sentirnos parte de, pero es como una suerte de participación disociada, ¿no? Es como un virus que está presente en el organismo, pero en vez de cooperar con el organismo, lo succiona. ¿Por qué? Porque aquel infeliz igual va a querer ser aceptado, pero busca ser aceptado de las peores formas, siendo más agresivo, chancando al otro, en vez de ser conciliador y de cooperar entre todos. Entonces la infelicidad es un virus
contagioso, es como el tráfico. Tú sales un buen día queriendo dar el paso, agradeciendo, pero después te cierran el paso, te meten el carro y encima te insultan si tú paras en la luz roja. Entonces ese virus te come el cerebro y te va poco a poco motivando a ser parte de esa enfermedad. Muy bien, a ver, vamos a un corte chiquitito y volvemos con llamadas, ¿te parece? Gente, llámennos, 0800 13 14 0 desde todo el país, 212-4100, 212-7165 y cuéntenos las veces que consideren que les han pagado mal, que han sido malagradecidos con ustedes. Cuéntanos de esa persona del barrio que es mala onda. ¿Correcto? Con eso volvemos con Jorge Yamamoto, psicólogo social, quien además rescato algo. Yo creo que la gran bajada es, los peruanos no somos malagradecidos. Una cosa es que en algunas ciudades seamos así, pero los peruanos, como forma de ser, no somos malagradecidos. 11 de la mañana con 29 minutos en Encendido. Soy Carlos Galdós aquí en RPP, la voz de todo el Perú. El Perú, estoy conversando con Jorge Yamamoto. Estamos conversando con Jorge Yamamoto, psicólogo social. Y si es que somos malagradecidos los peruanos. Los peruanos, saquémonos esa idea de la cabeza, gente. Culturalmente, ancestralmente, de cuna, de siempre, nuestra raíz, ¿correcto? Nuestra médula, medularmente, no somos malagradecidos, ¿correcto? Nos hemos sostenido, hemos salido adelante justamente debido a esta mirada, este respaldo entre nosotros comunitario. Lo que está explicando Jorge Yamamoto es que en algún momento nos comienza a ocurrir que en determinadas ciudades, ¿correcto?, digamos que tienen muy convulsionadas, no sé, determinadas capitales, en Lima, por ejemplo, se comienza a generar una distorsión, ¿no? Una distorsión en cuanto al concepto de pertenencia, en cuanto al concepto de unidad. Y entonces comenzamos ahí a separarnos del grupo. Y esto es mío, esto es tuyo, y ahí comenzamos, como bien decía Jorge, a blanquear, a cholear, a negrear, qué sé yo. ¿Verdad, Jorge? Totalmente de acuerdo. Y ya en vez de cooperar, estamos con la pata levantada y tratamos de fastidiar al otro, el mundo al revés. Correcto. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es el agua de la ciudad que está contaminada? ¿Qué pasa ahí que nos cambia el chip? La palabra clave es exclusión social, o mejor dicho, basureo-choteo. Claro. Entonces, si nosotros interactuamos con personas diferentes y las respetamos, estén por arriba, por abajo, por el costado, blanco y negro, a colores, y aceptamos lo bueno que tiene, sin dejar de reconocer las deficiencias que pueda haber, nosotros nos sentimos parte de un grupo. Y como nos sentimos parte de un mismo equipo, con una misma camiseta, cooperamos y pateamos hacia el mismo arco y celebramos cuando nos acercamos al arco y sobre todo cuando hacemos gol. Pero cuando ya nos diferenciamos, nos vemos como competidores, entonces cuando uno es competidor, lo que hace es tratar de bajarse al otro, ¿no? Claro. Patearle cuando está en el arco especialmente, insultarlo, bla, bla, bla. La encontré, Jorge, perdóname, a lo mejor tiene que ver con eso, o sea, de hecho tiene que ver con eso, que en las ciudades hay tal convulsión, hay tal locura por alcanzar cosas, ¿correcto?, que en ese sentir que no voy a llegar, a quien tengo al lado, en vez de mirarlo como mi par, como mi apoyo, lo veo como un enemigo. Y ahí me comienzo a separar de él y a él de mí. Y el puente, el disparador de todo ese proceso negativo es que no saludamos, no agradecemos, no ayudamos, sino por el contrario, ponemos cara de palo y fastidiamos al otro. Entonces nuestro cerebro, ¿qué hace? Varias cosas. Se desconecta de la empatía y pasado cierto nivel ya es empatía inversa. Uno empieza a analizar al otro, pero para ver cómo lo friego, cómo lo fastidio.
Entonces, ese es el punto. Si empezamos a ser educados, cordiales, aceptamos las diferencias y mantenemos ese sentido de equipo, este país con todos sus recursos como personas y como naturaleza sería una potencia mundial de desarrollo y de felicidad. Rocío nos llama desde Tarma, hermoso Tarma, que dicho sea de paso está a 6 horas de Lima en carretera, hermoso, un manjar blanco en Tarma. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenos días. En primer lugar, felicitarles por el programa, señor Galdós. Gracias. ¿Sabe por qué? Le voy a explicar por qué. Hay veces confundimos el agradecimiento con la esclavitud, con la servidumbre, con dejar de lado nuestros principios y valores, porque estamos en una sociedad tan convulsionada, tan crítica, que aceptamos los puestos porque los jefes, nuestros amigos nos dan y nos quedamos callados la boca. Pero cuando uno como profesional o como entendido en la materia le dice, oye, esto está mal, por favor entiéndelo, como no hacen caso y vemos que se están utilizando lo que ustedes dicen, los recursos del Estado de mala manera, si no te hacen caso una vez y uno después sale a explicar por qué te retiras, te dicen, ¿por qué muerdes la mano del que te dio de comer? Nos dicen ingratos, malagradecidos y todos los demás términos existentes. Toda la razón, Rocío. Yo quisiera más bien, señor Galdós, que no solamente se trate del agradecimiento que se pueda tener a las personas que nos llevan por nuestra capacidad, definitivamente, claro, no para callarnos, pero que también se trate a los que hacen el favor. El favor no significa que seas mi esclavo. Totalmente. Sino también que me ayudes a ser mejor cada día por lo que ustedes están diciendo. En el tiempo generemos también en los ciudadanos un sentido de comunidad que ya lo hemos perdido. Ahora ya no somos humanos, señor Galdós. Brillante, Rocío, brillante, totalmente de acuerdo contigo, y además has hecho hincapié en algo, ¿no? Que hay una distorsión, muchas veces, por ejemplo, en el mundo laboral, de, ¿pero qué más quiere? Que le doy trabajo. Y eso no es así, porque esto es un ganar-ganar. Ganas tú, gano yo. Correcto, punto número 1. Pero además, hay nuevamente, y esa es la distorsión, el servilismo como muestra de agradecimiento, que es más o menos, interpreto lo que tú estás diciendo, Rocío. Muchísimas gracias por tu llamada. ¿Tú qué opinas de eso, Jorge? Totalmente de acuerdo. El agradecimiento parte cuando una persona, más allá de sus responsabilidades contractuales o morales, hace algo adicional, ¿no? Entonces, no se tiene en sentido estricto que agradecer por cosas que son parte del trabajo, menos aún cuando hay corrupción dentro del trabajo. Correcto. Entonces, ese punto que se acaba de señalar y que tú lo has resaltado es sumamente importante. Recordemos que hay culturas en las cuales el agradecimiento es parte de una cortesía generalizada, pero hay otras culturas, especialmente las corruptas, que trabajan bajo la informalidad oficial y moral. Entonces uno tiene que buscar favores y retribuir esos favores, y ahí comienza a organizarse un sistema social corrupto, en donde yo pido algo, por ejemplo, voy manejando borracho, atropello a alguien y le pido un favor a un amigo que esté en el Poder Judicial o policial, y tengo que agradecerle. Eso no es agradecimiento. Eso tampoco es un favor, eso le estás pidiendo que sea cómplice. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por esta conversación. Hay un libro que de todas maneras, que escrito por Jorge, titulado La gran estafa de la felicidad. Brillante, revelador, y habla mucho de esto, del sentido de ser parte de la comunidad. Y la bajada sería entonces: los peruanos no somos malagradecidos, nos pasa que en algún momento nos distorsionamos
¿correcto? Cuando llegamos a ciertos espacios hostiles, llámese algunas ciudades. Un abrazo, Jorge, gracias. Un abrazo, gracias a ti. Felicidades. Y vamos a, ya que hablamos de los peruanos y que cómo somos los peruanos, que somos hermosos, somos nuclearmente maravillosos, agradecidos, con un espíritu de comunidad, somos pujantes, esos somos los peruanos. Vámonos a las 11 de la mañana con 44 minutos con nuestra tierra.